máximo. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a Génesis capítulo 3. Y sé que está un poco atrasado, pero feliz Día de las Madres a ustedes. Sé que fue el martes, y una de las cosas cuando enseñamos verso a verso es que es un poco difícil como pausar las series para tener mensajes especiales del Día de las Madres, del Día del Padre, del Día del Niño, del Día del Maestro. Entonces normalmente nada más continuamos lo que estamos viendo, y es chistoso que la semana pasada cuando la mayoría de iglesias estaban celebrando el Día de las Madres, nosotros estábamos hablando de Satanás, que está un poco irónico. Y hoy que otras iglesias están celebrando el Día de las Madres, nos toca ver la maldición. Entonces, pero bueno, es la ironía a veces de estudiar la Biblia verso a verso, pero les garantizo que va a valer la pena. Lo que normalmente hacemos es que leemos un pasaje, después oramos y después lo consideramos, pero creo que hoy va a fluir un poco mejor si simplemente oramos, ponemos ese tiempo en manos de Dios y lo vamos viendo así cachito por cachito, verso a verso. Ora conmigo. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de estar considerando tu palabra del día de hoy. Te damos gracias que aún en pasajes como este, que habla de la maldición que hay sobre la tierra, está repleto de esperanza, que cuando vemos tu mensaje nunca es uno de perdición, siempre es uno de salvación, nunca es uno de negatividad, siempre es uno de esperanza. Entonces, Padre, te pido que nos ilumines a través de tu palabra, en nombre de Jesús, amén. La semana pasada mi papá nos presentó a un personaje de la Biblia que se llama en hebreo el Satán. La palabra Satán o Satanás en español significa adversario o contrincante o enemigo. Esa es la forma que los hebreos entendían la maldad que está en el mundo. Dios es bueno y Satanás es malo. Así de sencillo, que Dios creó todo perfecto, en armonía, y no fue hasta que entró Satanás o el Satán a la imagen que se fracturó el orden que Dios había puesto perfecto. Y tiene otros nombres Satanás, también se llama el diablo, que el diablo significa el acusador. Que esa es una de las cosas que Satanás hace, es que te acusa en tu conciencia, te acusa delante de Dios, está constantemente apuntando a lo malo que está en tu vida. Y otro nombre que se le da es el tentador, que es lo que sucedió en Génesis 3 que vieron la semana pasada con mi papá, que estaba Eva ahí y fue vulnerable a la tentación de Satanás. Y eso es lo que hace Satanás. Para el cristiano, Satanás no te puede hacer nada, hacer que hagas algo que tú no quieres. Satanás no tiene el poder para forzarte a hacer algo, pero la forma que Satanás opera es que hace que el pecado que te destruye se vea atractivo. Entonces le estaba diciendo a Eva: mira, este fruto es bueno para alcanzar sabiduría, serás como Dios. Tomó algo malo y lo hizo atractivo, y ese es el modo de operación hasta la fecha de Satanás, que él pone cosas en tu camino que son para tu destrucción y te seduce con ellas, hace que las cosas más horribles parezcan hermosas. Y como dije, es un contraste fuertísimo entre Génesis 2 y Génesis 3. Génesis 2 es la gloria. Están en el paraíso comiendo la comida que quieran, durmiendo cuando quieren, jugando con los animalitos. Adán estaba casado con Eva, su esposa perfecta. Adán no tenía suegra. Eso es la definición del mundo perfecto. No se crean. Dice la Biblia que estaban desnudos y sin vergüenza. Entonces, el paraíso como Dios lo creó es un hombre enamorado de su esposa, sin pena, haciendo el amor, durmiendo, comiendo, disfrutando. Se escucha eso como el paraíso. Y después llega el mendigo diablo en capítulo 3 a estropear toda esta perfección y esta pureza y esta inocencia. Y el momento que Adán y Eva pecan, se pierde todo esto. Pasan de estar desnudos y sin vergüenza a
taparse por la pena que sienten, se tapan de Dios, se tapan del uno del otro, pasan de disfrutar toda la comida a ahora hay espinas, ahora es trabajo, ahora es difícil, pasan de tener una relación marital perfecta a una relación marital con conflicto, y todo el orden perfecto del universo se desbalanceó el momento que el humano decidió pecar, a tal grado que dicen Romanos que a través de un hombre entró el pecado, y desde Adán ha reinado la muerte espiritual. Nuestra alma murió el día que Adán pecó. Todos nosotros nacimos con una parte de nuestro ser que jamás despertó porque Adán no le dio la oportunidad, y necesitamos a través del Espíritu de Dios renacer si es que queremos que nuestra alma esté viva, y al mismo tiempo también muerte física. Desde Adán hasta este día, la muerte ha reinado en el mundo. Todo ser viviente tiene fecha de caducidad. Todo ser humano ha muerto, y feliz Día de las Madres. Es cuestión de tiempo antes de que nos pase a nosotros. Satanás entra, el pecado entra, todo se distorsiona. Como digo, el hombre que había estado disfrutando una comunión perfecta con Dios, de repente se esconde de Dios. Y ahí es donde retomamos la historia en Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Al parecer, en la tarde, cuando estaba fresco el día, Dios mismo descendía al jardín y caminaba con los humanos. Detente un segundo solamente para imaginarte eso. La Biblia dice que un día la tierra estará llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. En ese momento ya estaba ahí la gloria de Dios caminando entre los humanos. Pero algo pasó. Pecó el hombre, y en vez de salir a caminar con Dios, se esconde. Y no es que Dios le da la espalda, al contrario, Dios regresa otra vez a caminar con él. No es que Dios abandona la humanidad, es que el hombre se esconde. Eso es lo que produce el pecado, que nos escondemos, nos retraemos, nos alejamos de Dios. Es como un niño, tengo niños pequeños que cuando hacen algo malo se esconden. Tú sabes que cuando tienes niños pequeños y hay silencio, que alguien hizo algo terrible. El silencio muchas veces es el resultado de nuestro pecado. Pecamos y nos escondemos, y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Llega Dios y se esconden, y dice versículo 9: entonces el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Se me hace curioso que Eva fue quien pecó primero, pero Dios llega y llama a Adán, ¿dónde estás? Lo que me demuestra esto es que aunque la mujer pecó, Dios pone al hombre como responsable, porque Dios ha creado al hombre para ser la cabeza del hogar, y eso significa que debería de proteger a su familia. Y el descuido de Eva no solamente fue el pecado de Eva, también fue el pecado de Adán por no estarla cuidando. Hay gente que cree que Eva pecó porque Adán se descuidó y la dejó solita, pero dice ahí que le dio de comer a su esposo que estaba ahí con ella. Que Adán estaba escuchando cómo Satanás estaba engañando a su esposa y no hizo nada y no dijo nada para prevenir. Entonces Dios llega y dice, Adán, ¿dónde estás? Le habla al hombre como el responsable del bienestar, la cabeza del hogar, y le dice, ¿qué hiciste? Y de hecho dice en Romanos también que por un hombre entró el pecado. La pregunta es, ¿quién pecó primero? Adán y Eva. Pecó primero Adán, pero Dios pone como responsable al hombre, porque el hombre debió de haber estado cuidando el bienestar de su esposa. Y le pregunta, ¿dónde estás? No llega acusando, dice, comiste del fruto, te voy a mandar al infierno. No, le está dando una oportunidad. Adán, confiesa, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? La respuesta de Adán es un poco cómico. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Casi le está diciendo, no sé dónde quedaron mis calzones. Y tenía miedo que me vieras como Dios me trajo al mundo, como tú me trajiste al mundo. Entonces me escondí. Y la pregunta es, pues obviamente tiene toda su existencia desnudo,
¿Por qué de repente le da cosa que Dios lo vea desnudo? Y Dios entiende y le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Versículo 11. Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste, eso es terrible. La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo comí. El hombre desde el primer año echándole la culpa a la mujer por los problemas. Yo sé que tengo algo de Adán en mi ADN, porque yo soy propenso a hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que la mayoría de los hombres tenemos esta tendencia. Hay un problema y ¿qué es lo primero que hacemos? Apuntamos el dedo. Como hombres es nuestra naturaleza no responsabilizarnos por nuestros errores y culpar a las personas que están a nuestro alrededor. No, es la culpa de mi jefe, es la culpa del gobierno, es la culpa de la iglesia, es la culpa de mi jefe, es la culpa de mi esposa, es la culpa de mis hijos. Y Dios dijo: no, te pregunté a ti, ¿tú comiste? Y peor, no solamente culpa a su esposa que estaba ahí. ¿Te imaginas a la mujer como que ¿qué te pasa? ¿Qué pasó con eso de carne de mi carne y hueso de mi hueso? No, qué bien romántico. Ahora resulta que yo soy la de la culpa. Adán no solamente le dice: fue la mujer, es la mujer que tú me diste. Santo, echándole la culpa a Dios mismo. Esto es tan característico del hombre. Dios, pequé porque fue tu culpa, porque tú me diste una mujer disfuncional. Tenía defecto de fábrica, Señor. Si no me hubieras dado a esa mujer, yo jamás hubiera pecado, te lo prometo. Y Dios no pelea con él. Habla con el hombre y después le habla a la mujer. Y dice, versículo 13: entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Eso también es chistoso. La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. La mujer echándole la culpa a Satanás desde el primer año de la existencia también. Porque la tendencia es que los hombres racionalizan y dicen: es la culpa de los demás. Y las mujeres espiritualizan y dicen: es la culpa del diablo. Que sí, el diablo la engañó, pero como dije, el diablo no puede forzarla a hacer algo que ella no quería hacer. Ella era responsable y en vez de responsabilizarse por su pecado, le echó la culpa al diablo. Y la gente sigue haciendo lo mismo hoy en día. Dicen: no es mi culpa, es la culpa del diablo. Necesito una liberación, necesito que me saquen el espíritu de maldad que llevo dentro. Ojo, porque muchas veces las personas que más reprenden espíritus son las personas que menos se arrepienten de su pecado, porque le están echando la culpa a los espíritus por cosas que ellos hicieron de voluntad propia. Y Eva, en vez de confesar su pecado, le echa la culpa al diablo. Continúa la historia. Entonces versículo 14, entra ahora las maldiciones. Le va a dar una maldición a la serpiente, una maldición a la mujer y una maldición al hombre. Dice así: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre y te arrastrarás por el polvo durante toda tu vida. Algunas traducciones incluyen que va a comer polvo. Entonces, la primera maldición al parecer es específicamente para la serpiente, el animal que Satanás utilizó para este engaño. Y la maldición es que te vas a arrastrar por el suelo. Y dice versículo 15: pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Que hay, no sé por qué, hay cierta resistencia o hasta más pavor que algunas personas le tienen a las serpientes. ¿Hay alguien aquí que le tiene una fobia a las serpientes? Que tus pesadillas son como serpientes. Cuando salió la película Serpientes en el avión, dijiste: no la veo ni de loco. Al parecer es parte de la maldición que Dios le dio a las serpientes, porque aparte de ser venenosas y peligrosas, hay otros animales que no nos causan tanto pavor como estos animales. Y después dice: su descendiente, hablando de un descendiente de la mujer, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Hablando de que Satanás un día va a ser destruido por Jesús
y él va a herir el talón de Jesús. Ahorita hablamos mucho más a fondo de eso. Esa es la maldición de las serpientes, te arrastrarás y te odiarán. Y la maldición a Satanás es que va a venir el día donde tú serás aplastado. Después habla con la mujer. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Explico esto porque hay muchas cosas aquí. Lo primero que dice es que va a ser doloroso dar a luz. Feliz Día de las Madres a todas las mamás presentes. Para ese Día de las Madres tenemos un hermoso mensaje que se llama la maldición de ser mamá, ¿no? De hecho, se hizo un estudio, no sé cómo lo hicieron, pero que de todas las criaturas, los humanos son los que más sufren al momento de dar a luz. No sé si le preguntaron a los perritos, en una escala de 1 al 10, ¿cuánto dolor sientes? No sé cómo lo hicieron, pero el caso es que el ser humano sufre demasiado al momento de dar a luz, y eso es resultado de la maldición. Pero no únicamente dar a luz es difícil, ser mamá es difícil. Estar embarazada, dar a luz, amamantar, criar a niños pequeños. Todavía mis niños son pequeños, pero me imagino tener adolescentes, lidiar con todo eso. Todo el proceso de ser mamá es difícil, y de hecho por eso las celebramos. Si fuera fácil probablemente ni celebraríamos a la mamá, ¿no? Pero el hecho que es difícil provoca en nosotros un agradecimiento, y debería de ser así. Deberíamos de reconocer que ser mamá es una tarea imposible sin la ayuda de Dios, difícil y cansada. Y eso es parte del orden roto de la creación. Y ahorita voy a hablar un poco más de esto. Pero gracias a Dios, cuando Jesús muere, Él empieza a eliminar el efecto de la maldición. Que la vida es difícil y ser mamá es difícil, pero cuando entras a una relación con Jesús, Él empieza a enmendar estas cosas, Él empieza a corregir estas cosas. Y después da otra maldición a la mujer. Dice que tú desearás controlar a tu marido. Qué cosas, ¿no? Pero él gobernará sobre ti. Entonces, explico lo que está sucediendo. Parte de la maldición, porque los hombres dicen, sí, yo soy la cabeza, sí. En un mundo perfecto probablemente el hombre no sería la cabeza. Pero como parte de la maldición, Dios establece que el hombre va a ser cabeza del hogar, y que la mujer debe en amor apoyar a su esposo. Y sé que muchas personas dicen, oye, eso es tan anticuado y eso es sexista y eso no es para mí. Y déjate digo que la resistencia a eso también es parte de la maldición, porque dice que el deseo de la mujer va a ser querer controlar a su esposo. Que parte de la fricción marital que existe en el mundo es que la mujer tiene un impulso por querer tomar las riendas. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos tiene un impulso por querer tomar las riendas, y es una batalla entre el esposo y la esposa para ver quién va a ser el que va a ser el líder del hogar. Y luego, para agudizar esto, muchas veces las mujeres buscan el liderazgo y el hombre no tiene ningún problema con ceder el liderazgo, y de repente tenemos esas relaciones disfuncionales porque no estamos creyendo en el orden de Dios, que es que Dios ha puesto el hombre como el responsable del hogar, y no es que la mujer no tiene autoridad, acabo de decir que tiene un chorro de autoridad, y la Biblia dice que debemos de someternos mutuamente, que debe haber respeto y valor y honor, pero a fin de cuentas la Biblia establece que el hombre es quien debe de liderar la familia, y eso produce y provoca aún más conflicto. Después cambia a la maldición del hombre. Dice versículo 17: al hombre le dijo, dado a que le hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. La maldición para el hombre es que absolutamente todo lo que emprende el hombre será difícil. En una sociedad agrícola son espinas, son hierbas malas, son cardos, que el alimentar y proveer para tu familia es difícil. Trabajar no es fácil, y cualquier hombre que te dice que el trabajo es fácil está mintiendo, está siendo mega optimista, porque cualquier trabajo en el que estás no es fácil, es proveer a través del sudor de tu frente.
Cuando yo empecé a trabajar tenía 17 años, mi primer trabajo, trabajé en construcción. Me acuerdo que el primer día de trabajo era en Estados Unidos en un proyecto de demolición, donde habían destruido unas oficinas y era mi trabajo y el de 2 personas más tomar todo el escombro, y estaba en un segundo piso, y llevarlo a un contenedor. Y era tanto que cuando lo vi, llegamos, no me acuerdo si a las 6, 7 de la mañana lo vi y dije, esto va a tomar una semana. Y nos dijeron, tienen 8 horas, denle. Y ahí sube y baje, jamás había hecho algo así en mi vida. Y después de terminar de trabajar, me acuerdo, llegué a la casa y con un temor, esto va a ser todos los días por el resto de mi vida. Y aunque ahora ya no trabajo en construcción y no tengo un trabajo que es físicamente demandante, tengo un trabajo que es mucho más cansado que la construcción, el sobrever un proyecto como Horizonte y una iglesia como Horizonte es un trabajal, lo hago con mucho amor y mucho cariño y me fascina y no quisiera estar en ningún otro lugar. Pero el trabajo es difícil y parte de la maldición es que si queremos comer pan, tendremos que comerlo con sudor en nuestra frente. Y si queremos hacer algo que valga la pena, tendremos resistencia. La palabra que usan es que tendremos que luchar para poder vivir en este mundo. Si tú quieres ser un hombre que destaca, que provees para tu familia, que avanza en este mundo, tendrás resistencia, tendrás decenas de personas buscando bajarte para que ellos puedan progresar y atacarte para que ellos puedan tomar tu lugar. Ser hombre se trata de trabajar duro. Es difícil el ser un hombre si lo estás haciendo correctamente. Y luego hay una segunda parte que es que moriremos. Adán no tenía ni la más remota idea de que era morir. Él jamás lo había visto. Antes del pecado no había muerte, jamás había visto ni siquiera un bicho que muriera. Entonces, ¿cómo le explica Dios a Adán que va a morir? Le dice, del polvo te creé y al polvo regresarás. Tú vas a morir. Y desde ese momento la muerte ha reinado. Todo ser vivo muere. Todo ser humano ha muerto o morirá. Todos estamos en este proceso de perder la vida. Bienvenidos a Horizonte. Sé que ese es un mensaje súper llenador. Te prometo que se va a poner un poco más bonito. Pero eso no es la culpa de Dios. Eso es el resultado del pecado. Eso es el resultado de esta maldición que está en el mundo. Versículo 20. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería madre de todos los que viven. Le cambia el nombre. Antes de eso su nombre era Adana, medio gacho, que Adán significa hombre, y su nombre era Adana, que lo traducen en la Reina Valera varona, bien gacho. Y se lo cambia a Eva, que significa madre. Continúa en versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces ellos se taparon con hojas de higuera. Tenemos un instituto bíblico y en nuestro instituto tenemos dos árboles de higos. Y las hojas son grandes, eso está bien, pero son 2 cosas. Uno, súper frágil. O sea, no sé a quién se le ocurrió taparse con eso. Y 2, son súper ásperas, incómodas. Así me los imagino con un chorro de rasquera, así como que, ¿dónde estás, Adán? Aquí, ¿no? Y Dios les hace una túnica de un animal. Les cubre, les hace una mejor vestimenta. Y una vez más, eso está lleno de significado que vamos a ver en un segundo. Versículo 22 dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado para el otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Explico lo que está sucediendo. En el Edén habían 2 árboles especiales: el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el famoso, y el árbol de la vida. El árbol de la vida
producía inmortalidad. Cuando tú comías este árbol no morías. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal era el fruto prohibido, el famoso. Y la pregunta es, ¿por qué del conocimiento del bien y del mal? Porque el hombre únicamente conocía el bien, pero el momento que comiera de ese árbol estaba desobedeciendo y iba a conocer el mal. Y es muy curioso, dice en versículo 22, que Dios dijo, después de que el hombre peca, miren, el hombre ya es como nosotros. Eso lo leí y dije, ¿qué? ¿Cómo que después de que el hombre peca, el hombre es como Dios? ¿Y qué no dijo ya Jesús que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza? ¿Por qué decir ahora, pues ya pecaron, mira, ya son como nosotros? ¿Qué significa? Que Dios conoce el bien y el mal. Y hay algunas personas que han dicho que es como una especie de yin yang, que Dios es bueno, pero también tiene una parte oscura. Definitivamente no es eso. Hay personas que creen que es más como un sarcasmo, que está diciendo, pues querían ser como yo, pues ahora mira en dónde están. No creo que sea eso. Yo creo que Dios conoce el mal, no porque Dios haya hecho maldad, sino porque Dios ha sido la víctima de maldad. Te recuerdo que antes de que sucedió esto, Satanás había caído del cielo. Y Satanás era uno de los 3 ángeles principales que tenía Jesús. Se llamaba Lucifer y él era el encargado de toda la adoración del cielo. Y él se rebeló en contra de Dios e intentó usurpar su trono. Engañó a 1/3 de los ángeles y le dividió el cielo. ¿Tú crees que Dios no sabía en ese momento qué tan doloroso puede ser la maldad? Entonces dice, son como nosotros. Ya han sido apuñalados por la fría realidad de lo terrible que es lo malo. Y entienden no solamente lo bueno, ahora entienden lo malo. Y han perdido lo más hermoso, perdieron su inocencia, perdieron su perfección y ahora han probado eso. Y dice, ahora en su estado caído no pueden seguir en el Edén. ¿Por qué? Porque si comen del fruto del árbol de la vida van a seguir viviendo y viviendo y viviendo en su estado caído, y eso no es lo que Dios quiere. Okay. Esa es la historia. Tengo 3 cosas que veo aquí que son una profunda esperanza aún en uno de los capítulos más oscuros de toda la Biblia. El primer punto que veo que está lleno de esperanza es la promesa del Mesías. En el capítulo 15, hablando de Satanás, dice que un descendiente de la mujer iba a llegar, iba a aplastar la cabeza de Satanás y él iba a ser herido del talón. Y teólogos llaman esto el protoevangelio o el primer evangelio, que esa es la promesa de que un día iba a llegar Jesús e iba a destruir la obra de Satanás. Que lo que Satanás hizo en el jardín para destruir a la humanidad, Jesús en el Calvario lo iba a destruir. Y hay muchas facciones de la cruz que son importantes. El perdón de nuestros pecados, la muestra de amor más extravagante en la historia de la humanidad. Pero una de las partes más importantes de la cruz es una de las que poco se habla. Y eso es que la cruz es el triunfo de Jesús sobre el diablo. Es el triunfo del amor sobre el odio. Es el triunfo de la verdad sobre la mentira. Es el triunfo del bien sobre el mal. Y dice Colosenses que en ese madero Él triunfó en contra de nuestros enemigos. Los expuso públicamente y se burló de ellos. La cruz fue el momento en el cual Jesús aplastó la cabeza de nuestro enemigo con tanta potencia que se lastimó el talón. La cruz es victoria, muerte, derrota momentánea para Jesús, pero una derrota eterna para Satanás. Jesús fue herido temporalmente para que Satanás sea mortalmente herido. Fue el golpe definitivo donde Jesús destruye la obra de Satanás. Y tú dices, si eso es cierto, entonces ¿por qué todavía hay mal? Jesús en la cruz empieza el proceso de restauración, pero no culminará hasta su segunda venida.
Pero créeme, ahorita ya hay destellos de su gloria. La iglesia está avanzando, la iglesia está llevando sanidad, la iglesia está llevando el mensaje de Jesús, la iglesia está llevando esperanza. La cruz fue el momento donde Jesús venció a la maldad, donde Jesús venció a nuestro enemigo, donde el Satán fue callado para siempre. La cruz la vemos como un momento de debilidad, y lo era Jesús humillándose hasta lo sumo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero de alguna forma, aún en su humillación, fue la victoria más grande en la historia del mundo. Fue el momento en el cual el Hijo de la mujer destruyó la obra de Satanás. Segunda cosa, no solamente la promesa del Mesías, sino que Dios nos ofrece una mejor cobertura, y así lo vamos a llamar. Que ellos pecan y se tapan con hojas de una higuera, 1 temporal, 2 incompleto. Y Dios llega y mata a un cordero para hacerles una túnica, que esto es totalmente permeado de imágenes, de ilustración. Que el hombre peca y Dios sacrifica un animal para cubrirles su vergüenza. Eso es el establecimiento del principio que nos va a llevar hasta la cruz, que tú y yo pecamos, y tú y yo nos avergonzamos, y tú y yo nos alejamos de Dios. Pero el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para cubrir nuestros pecados, para borrar nuestra maldad, para quitarnos nuestra vergüenza. Dice en Primera de Juan que para esto apareció el Hijo de Dios, para que no nos alejemos de Él avergonzado. Y aún está este idioma de vestirnos, dice en Efesios que vistámonos de Cristo. Que eso es lo que sucede, que el hombre peca y busca tapar sus pecados de dos formas. Uno, intentando hacer las cosas bien, le echas ganas, vas a la iglesia, lees la Biblia, oras, intentas hacer cosas buenas porque te sientes mal por todo lo malo que has hecho. Pero créeme, si estás intentando estar bien con Dios, remover la vergüenza de tu corazón basado en tu esfuerzo, caerás y caerás y caerás, y jamás será suficiente. Y otras personas les vale y dicen, ¿sabes qué? Tengo vergüenza, y en vez de intentar remediar eso haciendo cosas buenas, me va a valer y voy a vivir como yo quiera. Y sabes que eso también produce dolor y perdición y destruye tu alma. Entonces tú dices, entonces si intento hacer las cosas bien me destruyo. Sí, y si intento hacer las cosas mal me destruyo. Sí, ¿cuál es la solución? La solución es darte cuenta que no hay nada que tú puedas hacer en tu propio esfuerzo para resolver el problema que ha ocasionado el pecado. Por eso Jesús mandó a su Hijo a morir para cubrirnos de su perdón. La Biblia dice, hablando Pablo, no quiero ser hallado en mi justicia, sino la justicia que es por la fe, la justicia de Jesús. Que Dios te cubre con la sangre de Jesús. Y cuando Dios te ve, no ve tu maldad, ve la pureza de Jesús. Cuando Jesús te ve, no ve vergüenza, Él ve victoria. Cuando Jesús te ve, no ve pecado, Él ve pureza. Cuando Jesús ve, no ve tus errores, ve la santidad de Jesús. Para que cuando nosotros veamos a Dios, no tengamos que escondernos como nuestros primeros padres, sino que podamos estar en presencia de Dios con la frente en alto. ¿Por qué? Porque hemos sido vestidos por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, que nos cubre de toda maldad, y aquel que es poderoso para presentarnos delante de su presencia sin mancha. El esfuerzo humano te tapa temporalmente para exponerte con mayor vergüenza. Dios produce algo que no solamente tapa tu vergüenza, la quita. Es la segunda cosa llena de esperanza. La tercera, no está en este texto, lo estoy sacando de Apocalipsis, pero es curioso que muchos de los principios que inician en Génesis culminan en Apocalipsis. En Génesis tenemos perfección, en Apocalipsis tenemos la perfección recuperada. En Génesis tenemos un río que cruza el huerto, en Apocalipsis tenemos el río de vida que cruza la nueva ciudad. Tenemos el árbol de vida en Génesis, tenemos el árbol de vida en Apocalipsis. Tenemos la maldición iniciada en Génesis y tenemos la maldición removida en Apocalipsis. Tenemos el primer llanto en Génesis, tenemos el último llanto en Apocalipsis. Muchas de las cosas que inician en Génesis terminan en Apocalipsis. Les quiero leer un pasaje. Esto es Apocalipsis 22, 1 al 5.
Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Esa es la tercera cosa que veo, la promesa del Edén restaurado. Eso es lo que pasará cuando Jesús regrese. Me mostró un río con el agua de vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. Y a cada lado del río crecía el árbol de vida. Mismo árbol que vimos que Dios eliminó del huerto para que no viviéramos para siempre, para que no tuviéramos inmortalidad en un estado caído. Ese mismo árbol lo siembra en el paraíso, en el nuevo Edén, en la nueva tierra donde pasaremos la eternidad. Siembra ahí ese árbol y dice que crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y eso es hermoso, versículo 3. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. El mundo ahorita está distorsionado, la injusticia reina, las relaciones son disfuncionales y problemáticas. Las personas son indiferentes, el mundo se está destruyendo. Pero el plan de Dios es que un día restaurará el Edén, removerá todo efecto de la maldición y llegará el momento donde Dios mismo dice: ya no habrá más maldición. Y dice en otra parte que Él secará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte y ya no habrá llanto y ya no habrá dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aquí dice: ya nada será maldito. ¿Por qué? Porque ahí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán. Verán el rostro de Dios y tendrán su nombre escrito en la frente. Ahí ya no existirá la noche, no habrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán para siempre, por siempre y para siempre. El plan de Dios es restaurar todo lo que se perdió en el Edén, la inocencia que se perdió, la gloria que se perdió, la presencia de Dios tangible en este mundo. Hace mucho tiempo Él dejó de caminar aquí. Su presencia continúa aquí, su amor continúa aquí. Y desde la cruz llegó el reino de Dios para quedarse para siempre. Ese era el mensaje de Jesús. El reino de los cielos está aquí. Jesús inició la obra de remover la maldición y empieza perdonando pecados de individuos. Pero llegará el momento donde sobre todo el mundo será extraída y exterminada la maldición. Y este mundo que por milenios ha experimentado quebranto, experimentará gloria. La Biblia dice que la tierra estará llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. No sé si te has metido al Pacífico últimamente, pero hay mucha agua en el mar. Está muy mojada el agua, así como el mar está saturada de agua. Así en la tierra restaurada habrá una presencia inescapable de Dios, donde Él estará con nosotros como nuestro Dios y nosotros estaremos con Él como su pueblo. Y ya no habrá lágrimas, ni enfermedad, ni dolor, ni maldición, porque todas las cosas viejas han pasado. Con razón Apocalipsis termina con esta frase: ven pronto, ven pronto. Porque la Biblia dice que la creación misma está esperando la revelación de los hijos de Dios, el momento en el cual Jesús regrese a restaurar todo lo que está mal. Y un día volveremos a vivir esa inocencia. Un día volveremos a sentir esa paz. Un día volveremos a caminar en la brisa de la mañana junto a nuestro Creador y veremos su rostro y le adoraremos y le serviremos. La maldición dice: el trabajo es malo.
Dios remueve la maldición y nosotros serviremos en presencia de Dios por los siglos de los siglos, absolutamente plenos y agradecidos de la oportunidad de participar en ese nuevo Edén. Me encanta, y no sé cómo lo sientes tú, pero me encanta que el mismo capítulo que presenta la oscuridad humana también demuestra un propósito divino que va más allá de eso. Que el hombre peca y Dios promete llegará el momento donde mandará a mi Mesías a destruir la obra del diablo. Que el hombre se intenta tapar y Dios dice: yo te puedo cubrir con mi sangre. Y que nosotros perdimos la inocencia. Y desde Adán ha reinado la muerte, pero llega el día en el cual Dios regresará a este planeta y todo lo chueco lo enderezará, todo lo roto lo restaurará, todo lo perdido lo va a volver a poner en su lugar. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús, que viene un día, no sabemos cuándo, pero lo esperamos con todas las ganas de nuestro ser. Y la esposa y el espíritu dicen: ven, Cristo, y restaura este mundo a su orden perfecto. Parece que nos ponemos de pie y oramos. Padre, creemos que ese es nuestro futuro. Creemos que esto nos espera. Creemos que eso es lo que tú tienes para nosotros. Y aún en medio de todo el dolor que vemos en este mundo, vivimos con fe sabiendo que tú apareciste para destruir las obras del diablo. Te pido por todas las personas que están sufriendo bajo los efectos de la maldición, enfermedad, relaciones disfuncionales. Padre, te pido que les abrigues y les abraces y les acompañes. Padre, te pido por cualquier persona que se siente espiritualmente roto. Te pido que tú les demuestres que aunque la restauración de todas las cosas será en el futuro, el perdón ya está disponible. La oscuridad de nuestra alma provocada por el pecado, la muerte de nuestro espíritu provocado por el pecado puede ser remediado desde este momento. Ayúdanos a creer que tú eres suficiente para perdonarnos. Te necesitamos, Jesús. Estamos eternamente agradecidos por haber destruido la obra de Satanás y por estar destruyendo ahora la maldición. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a adorar a Jesús.